Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Amén. Y vamos a leer el verso número 43 y el 44. Marcos capítulo 10, verso 43 y 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Usa este tiempo, Señor, y habla a nuestros corazones. Yo quisiera dar título a este mensaje: la grandeza en el servicio. La grandeza en el servicio. Dice que el mayor va a ser el menor. Amén. Y el mayor es el que sirve. Es que sirve. Esto ha sido una preocupación para la iglesia en los últimos tiempos. Yo pienso de que la iglesia es una de las preocupaciones importantes. Y es el hecho es que la Biblia enseña que el hombre, por causa del pecado, siempre tiene una tendencia a la autoexaltación. Siempre queremos ser grandes, ¿verdad? Y esto es algo que el mismo apóstol Pablo escribe a Timoteo, explicando, diciendo a Timoteo que en los últimos tiempos verán hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos, lo cual son sumamente peligrosos. El ser humano, antes de empezar la historia humana, todo comenzó en el cielo. El pecado apareció en el cielo, primeramente. Número uno, porque uno de los ángeles más aventajados, lleno de dones y capacidades, llamado Lucifer, no se conformó con ser un siervo, un ángel, y quiso ser grande igual a Dios. Y este asunto de Satanás, cuando el ego crece en Satanás y él se enfrenta a Dios, y conocemos que este mismo pecado, Satanás, conduce a la misma Adán y Eva en el Edén, lo motiva a ese asunto, ¿verdad? Cuando le dice, toma de la fruta que Dios te dijo que no tomaras, que no va a pasar nada, lo que va a pasar es que vas a ser igual a Dios. Entonces, encontramos que la historia empieza con un hombre queriendo ser grande, queriendo ser especial, queriendo ser Dios. Y la historia va a terminar precisamente con un hombre sentándose. Dice la Biblia que el anticristo, que esto es al final de la historia, se sentará en el templo de Dios y será pasar ¿qué? Por Dios. O sea que, si se dan cuenta, el pecado precisamente es cuando el hombre no se conforma en ser siervo de Dios, sino quiere ser Dios. Sin embargo, Dios nos hizo a nosotros para ser siervos, no Dios. Nos hizo para ser hijos, no Dios. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Y cuando empieza la historia de la iglesia, en los primeros tiempos de la iglesia, encontramos en este pasaje que está en el libro de Marcos capítulo 10, como estábamos leyendo, que apóstoles, discípulos de Jesús, estaban confundidos y tenían esta misma inclinación. Encontramos a Santiago y Jesús, estamos en el libro de Marcos capítulo 10, leyendo el verso número 37, dice, ellos le dijeron, estamos hablando de Santiago y Juan, que son discípulos de Jesús, están hablando con Jesús. Dice en el verso 37, le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Los propios discípulos tenían esa inclinación. Ellos querían ser especiales. Porque el hombre en pecado es alguien que siempre quiere ser especial, quiere ser grande.
Y ahora ellos mismos que son discípulos de Jesús, que llevan 3 años bajo el ministerio más ungido de la historia, más las enseñanzas, las predicaciones más ungidas. Aún así, su naturaleza pecadora le está diciendo a Jesús: yo quiero ahora sentarme en el reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y esa es la razón por la cual Jesús le contesta en el verso 42 en adelante. Le dice: mas Jesús llamándole les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será que siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. El que quiera ser grande, mis hermanos, va a ser el menor, ¿verdad? El que quiera ser grande va a ser el que sirve. Jesucristo vino a servir. Y tú, cuando tú lees el libro de Filipenses capítulo número 2, dice que el propio Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y se humilló a sí mismo, ¿verdad? Entonces en el libro de Filipenses capítulo 2 se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. El propio Dios, el propio Jesús que está en el cielo, con todos los privilegios, con todos los ángeles adorándole, en las mansiones celestiales. Dice la Biblia que Jesús no estimó ser Dios, y se humilló y se hizo hombre y se hizo siervo. Sin embargo, ahora los hombres quieren ser Dios. El propio Dios no estimó ser Dios, se hizo siervo, y Cristo vino para servirnos. Y ahora los hombres quieren ser Dios. Quieren decir, mis hermanos, que esto es importante. Importante. Porque el pecado es precisamente eso. El hombre quiere ser ¿qué? Dios. Los hombres quieren ser dioses y quieren ser grandes. No hay humildad. Y esa es la razón por la cual Jesucristo a lo largo de su ministerio le decía a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por la tendencia humana a la autoexaltación. Porque el pecado es el crecimiento desproporcional del yo del hombre, que lo hace convertirse en ego. La historia del hombre, el hombre echó a perder la historia completa. El hombre echó a perder la historia completa precisamente por eso. Porque el hombre echa a perder la historia porque quiere ser Dios. Saca a Dios de su vida. Él se pone en el lugar de Dios y encamina una historia pensando que es Dios, pero como el hombre no es Dios, entonces no puede funcionar como Dios, y todo lo echó a perder. El Dios es omnipotente, Dios es omnisapiente, Dios es omnipresente, pero el hombre es omninada, no es nada. Y como el hombre es omninada porque no es Dios, entonces él actuando ser Dios, lo que hizo fue, él piensa que es Dios, y lo que no se da cuenta es que al él sacar a Dios de la historia, entonces él pone a Satanás como su Dios, sin darse cuenta. Por eso la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, porque el hombre sacó a Dios de la historia. El hombre sacó a Dios de la historia. Pues Satanás, ahora, entonces el hombre no tiene a Dios, y ahora tiene a Satanás como su Dios, sin darse cuenta. Son esclavos, son siervos de Satanás. El hombre no quiso ser siervos de Dios, que fuimos diseñados para ser siervos de Dios, ¿verdad?
Pues ahora es siervo de Satanás. Y por eso la historia lo echó a perder. Se echó a perder la historia. Se echó a perder la historia. Es importante, mis hermanos, poner a Dios en nuestra vida como el soberano, como el omnipotente, como nuestro amo, como nuestro Señor, como nuestro rey. Y un rey tiene ¿qué cosas? Tiene siervos. Nosotros somos siervos de Dios. Y el propio Jesucristo nos enseñó. Dice Jesús, ejemplo os he dado. Cuando Cristo nació en Belén, en un pesebre, dice que Él se humilló, se despojó, no estimó ser igual a Dios. Se hizo hombre y se hizo siervo, para servir ¿qué? A nosotros. Pero para enseñarnos. Porque el mensaje de la Navidad, que yo lo veo bien, que la gente no lo entiende, y la gente no entiende el concepto de pesebre, no entiende el concepto de ese Jesús como siendo Dios, siendo siervo, es mostrarnos, es darnos ejemplo que el hombre va a regresar a una vida llena de bendiciones cuando regresemos a la naturaleza de ser siervos de Dios, no Dios. Entonces encontramos en este libro que estábamos leyendo de Marcos que los propios discípulos estaban confundidos. No confundidos, es que el pecado siempre tiene en el hombre esa naturaleza de querer ser grande. El pecado hace que el hombre quiere ser especial. Nadie quiere ser humilde. Y ellos mismos le están diciendo a Jesús, yo quisiera que ahora tú me pongas en la mesa al lado tuyo y el otro lado ponga a Santiago y el otro ¿cómo es? A Juan. Y Jesús le dice, no es así, porque el mayor es el que sirve. El mayor es el que sirve. Y Jesucristo dice, ejemplo os he dado. Esa es la razón por la cual el mismo Jesucristo, ya conocemos el tema de la Navidad, pero también en su vida, en su ministerio, Jesucristo estuvo trabajando como carpintero, ayudando a su padre, a su madre, a su padre adoptivo, ¿no? Y a su madre, ¿verdad? Muchos años, siendo humilde, trabajando como carpintero. Hoy hay cristianos que no quieren trabajar en la obra de Dios. Hay muchos cristianos vagos que no quieren hacer nada para el Señor. Pero bueno, él sí lo estaba haciendo para su familia. Y dice la Biblia que el mismo Cristo dice, lavaba los pies de los discípulos. Siendo él Dios, él se humillaba y le lavaba los pies a los discípulos. ¡Wow! Y decía, ejemplo os he dado, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es la premisa fundamental para tu ser un cristiano verdadero. Si tú eres un hombre egocéntrico, arrogante, soberbio, tú estás lejos de ser cristiano. Porque eso es la característica de los hombres en pecado. La arrogancia, la soberbia, la prepotencia, la que se la saben todas. Y aún a veces dentro de la iglesia, tú ves esos fenómenos. Porque en el mismo grupo de los 12 discípulos había ese fenómeno. En los mismos grupos, en los mismos 12 discípulos, ya había problemas. Porque el hombre siempre tiene la tendencia a la autoexaltación. Yo, gracias a Dios, he estudiado, y digo que he estudiado no es para autoexaltarme, sino es porque lo que voy a decir, porque no se malentienda. Y yo sé que esto está grabado y muchos lo van a escuchar. Yo he podido, no estoy en contra de los estudios de teología. He estudiado afortunadamente en 3 seminarios diferentes durante toda mi vida. Pero hoy en día hay una fiebre. Y hoy si tú no eres doctor en divinidad, tú no eres nadie. Yo no entiendo, ahora hay que decirle doctor, no pastor. Doctor en divinidad. No estoy en contra de los estudios, por eso dije que he estudiado en 3 seminarios diferentes. Y no estoy en contra de los estudios. Pero a veces en la misma iglesia no se conforman con ser siervos y atender ovejas. Quieren ser doctores en divinidad. Y yo digo,
El propio Dios no estimó ser divino y se humilló y se hizo siervo. Y ahora los hombres quieren ser divinos. Mira qué cosa. El propio Dios no estimó ser divino, se hizo hombre y siervo. Y ahora los hombres, todo el mundo está loco por ser divino. Doctor en divinidad. No estoy en contra de los estudios, aclaro. Pero por favor, póngale otro nombre a ese título, si es posible. A ese título académico pongan otro nombre. Doctor en divinidad. Ok. No estoy en contra, solamente estoy enseñando y ustedes capten el mensaje. Mis hermanos, hay que buscar humildad y humildad. Cuando la grandeza en el ministerio está en el servicio. Somos siervos. Y un siervo, ¿qué es lo que hace? Servir. Un siervo lo que hace es servir. Jesucristo nos sirvió a nosotros. Nos sirvió las mesas, lavó los pies a los discípulos, no tenía donde recostar su cabeza, andaba enseñando siempre en función de la gente. Porque el cristianismo no es culto, no es evento en una institución religiosa, no es alabanza, no es música, no es reunión el domingo. Eso no es cristianismo. Cristianismo es servir y servir a los que tienen necesidad de toda índole, sobre todo necesidad del Señor. Y cuando tú vas a entender que el cristianismo es servicio, siquiera apunta que el cristianismo siempre va a ser trabajar para los demás. Cristianismo es trabajar para otros, no para ti. Ponga atención, voy a repetir. Cristianismo no es que yo pueda hacer un culto precioso, que yo puedo cantar precioso, que yo puedo tener aquí un evento, no sé qué. No. Cristianismo es trabajar para los demás. Trabajar para los demás. Y los demás están allá afuera. No solamente aquí adentro, por supuesto. Pero los que están aquí adentro antes eran de allá afuera. Ahora están dentro. Es trabajar para nosotros. Y yo siempre veo muy ilustrativo la parábola que Jesús usó del samaritano. ¿Se acuerdan de la parábola del samaritano? Esta parábola, voy a parafrasear para ganar tiempo, no tengo mucho tiempo. Todos conocen que Jesús quiere enseñar acerca de servicio y de alguna manera usa un samaritano. Un samaritano eran personas que para los judíos no eran aceptadas, porque samaritanos no eran judíos, tenían una religión sincrética y tú sabes, no, era un samaritano. Eran alguien que los judíos lo veían como que esto no funciona, esto no sirve. Sin embargo, usó Jesús la parábola del samaritano y incluyó en esa parábola a un sacerdote, a un fariseo sacerdote, quiere decir un sacerdote de aquella época del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se sabía la Biblia de memoria, posiblemente era doctor en divinidad, el sacerdote. Lo más probable era experto en la Biblia, porque un sacerdote del Antiguo Testamento eran expertos en la Biblia, eran más que los doctores, ¿cómo se llama? Que doctores de doctores, eran más que los doctores, eran los doctores de aquella época. También usó en la palabra un levita. Un levita eran los judíos que se dedicaban a atender el templo, a organizar el culto, pudiéramos decir, la música, la alabanza, las ofrendas, la comidita que iban a comer. Tú sabes, ese era el levita, ¿verdad? Quiere decir que usó a dos judíos religiosos, ¿verdad? Conocedores de la Biblia, doctores en Biblia, y usó un samaritano que para ellos era un sinvergüenza. Porque samaritano era alguien que ellos no tenían como alguien, ¿ven? Ellos no querían ni siquiera visitar Samaria, los judíos. ¿Y cómo fue esta parábola? Lo interesante. Hay un herido tirado en la calle, como otras veces hemos parafraseado esta parábola, está herido, alguien necesitado, herido de muerte, así como están la gente en el mundo que están heridos de muerte,
que no tienen a Dios. Ese herido estaba tirado ahí, nadie lo atendía. Y dice la palabra que pasó un sacerdote con su Biblia posiblemente bajo el brazo, vio al herido y dice, no tengo tiempo para atender, yo tengo que ir para el culto. El sacerdote fue para el culto, fue para su religión. Después pasó un levita, posiblemente le dio la vuelta también al herido y dice, no puedo atenderlo. Y siguió. El levita posiblemente tenía ensayo en su iglesia, o tenía que organizar el local, algo de eso, no tenía tiempo para atender al herido. Pero pasó un samaritano, dice Jesús, o sea, que no era religioso y que no era, ¿verdad? Sin embargo, tuvo misericordia del herido. Invirtió, ¿qué? Tiempo. Dice que cargó el herido, le limpió sus heridas con un aceite, le limpió, lo montó en su caballo, en su asno, lo llevó a un motel para que tuviera donde dormir y le pagó al mesonero del hotel, ¿no? Le dijo, mira, aquí tienes dinero para que lo siga atendiendo hasta que se recupere. Esto lo hizo ¿quién? Un samaritano. Y Jesús le pregunta, ¿quién de ustedes es el prójimo? No fue el sacerdote, podríamos decir un pastor moderno, que su vida consiste en la grandeza del servicio, y no se dan cuenta que el servicio no es lo que hace grande al cristiano, sino es la gente, el servicio a la gente. Entonces, este sacerdote y este levita, los dos estaban invirtiendo, pero ¿tú sabes quién? En ellos mismos. Acuérdense que te dije que el cristianismo es invertir en los demás, no en ti. El cristianismo es trabajar para los demás, no es para ti. Este sacerdote religioso, doctor en Biblia, y este, ¿cómo se llama? Y este levita, profesional, religioso, los dos estaban invirtiendo ¿qué? En sí mismo, en la actividad que iban a presentar en el templo ese día. No tenían tiempo para atender al herido. Sin embargo, el samaritano invirtió ¿en quién? Invirtió tiempo, invirtió dinero, invirtió dinero, recursos. ¿En quién? En el necesitado. Entonces, ¿quién es el siervo ahí? ¿Quién realmente es el siervo? Miren, mis hermanos, cuando uno es cristiano de verdad, no cristiano de culto, pon atención. Cuando uno es cristiano, uno siempre está pensando cómo invertir en los demás. Si tú no has experimentado eso, pues piensa lo que estoy diciendo. Si es que eres cristiano, el cristiano todos los días en su corazón no deja de pensar cómo invertir en los demás. Amén. El cristiano siempre está pensando cómo bendecir a los demás, no a sí mismo. Porque el cristiano no puede ser hombre amador de sí mismo. El cristiano siempre está tratando de desgastarse, invirtiendo en el prójimo, en los demás. Si tú eres una persona que nada más que piensas invertir en ti mismo, aún siendo parte de una iglesia, pues vas por un mal camino, porque eso no es ser siervo de Dios. El siervo de Dios, dice la Biblia, se niega a sí mismo. Jesús decía, si quieren ser mis siervos, niéguense a sí mismo. Olvídense ustedes. Tomen su cruz y síganme. Eso es si quieres ser siervo de Dios. Por lo tanto, yo no creo mucho en títulos, yo no creo mucho en eventos religiosos, en ¿cómo se dice eso? Estructuras, logísticas. Yo no creo en eso. Yo lo que creo es en que servicio. Porque el mayor es el que sirve. Amén. El mayor es el que está. Jesús le dice, ¿quién es el mayor? ¿El que está sentado en la mesa o el que sirve? Dícele Jesús, el mayor es el que sirve. Y dice Jesús, yo sirvo la mesa. El cristiano siempre está buscando cómo bendecir
a los demás. Y eso es precisamente lo que yo entiendo como iglesia, como la Biblia me enseña lo que es la iglesia. Porque cuando la iglesia es la familia de Dios, no es una institución religiosa que organiza un culto, un evento, un horario determinado. Esos son los fariseos y los levitas de la parábola. La iglesia es la familia. Y como mismo funciona la familia, tú en tu familia, tú vives con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tus nietos. ¿Qué haces tú constantemente? Siempre estás pensando cómo bendecir a tu familia. ¿Qué puedes hacer para bendecir a tu esposo, para bendecir a tu esposa, para bendecir a tu hijo, a tus hijos, a tus nietos? Eso es ser familia. Cristianismo es, púntenlo en la libreta, es trabajar para los demás. Por eso Jesús decía, yo a la verdad, yo hasta ahora trabajo, porque yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús hablaba de trabajo. Cristianos vagos no son cristianos. Cuesta trabajo ver cristianos que parecen momias o que parecen, ¿cómo se llama?, estatuas de cera sentados en un banco, en una iglesia, y no producen nada. Eso no es cristianismo. Un cristiano que es un muñeco, figurín que con corbata y con adorno se sienta en el banco y no puede contar con ninguno de ellos. Muy lindo, muy arreglado. Jesús nunca pudo contar con los doctores de la Biblia en su tiempo. No pudo contar con ninguno. Y tuvo que buscar discípulos que eran pescadores, ladrones, porque buscó publicanos. Y los publicanos eran ladrones. Buscó publicanos, buscó ¿qué? Pescadores y analfabetos. Porque con los doctores de la Biblia no se puede contar. Es terrible. Con los doctores de la Biblia él no pudo contar. El título no lo sé. No se les permite leer. No, es que ellos tienen tanto ego que tú no puedes contar. No, ya, Con los religiosos nunca se puede contar. Entonces, mis hermanos, debemos de aprender a ser siervos, ¿verdad? Y entender que en el mismo libro de Filipenses, capítulo 2, después que dice que se humilló, no estimó el siervo a Dios y se hizo siervo, dice en el verso número 4, Filipenses 2:4, dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Él enseña, no miren tanto por lo suyo propio, mira más bien por lo de los otros. Esa es la razón por la cual el cristiano verdadero, el verdadero cristiano que es siervo, siempre está buscando cómo bendecir a los demás. ¿Qué le puede regalar a los demás? ¿Qué servicio puede dar a los demás? ¿Cómo puede invitar a los demás? El cristiano verdadero es como un samaritano. No es un sacerdote ni un levita religioso. Es alguien que está en función de los demás. Y eso es el concepto de ser familia. Cuando tú eres familia, tú siempre estás buscando cómo. Tú estás pensando en tu casa, espérate. Algo tengo que hacer por este hermano. ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le puedo regalar? ¿Cómo lo puedo bendecir? Amén. Y cuando la iglesia se proyecta de esta misma manera para la sociedad, para el mundo, y ve este mundo que está caído, el mundo son como los heridos, pues no nos pesa, no nos da invertir en ellos. Porque esa gente que están allá afuera, que no conocen al Señor, nosotros antes estábamos allá afuera. Y alguien invirtió en nosotros para que ahora estemos dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando somos cristianos no nos importa invertir el tiempo que sea por esa gente, el dinero que sea, los recursos que sea. Amén. Dice la Biblia que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. La iglesia tenía favor con todo el pueblo. Y dice que el Señor entonces añadía a la iglesia cada día, ¿qué cosa?
lo que habían de qué, de ser salvo. Entonces, terminando, ¿cómo se llamaba el mensaje? La grandeza en el servicio. La grandeza en el servicio. Amén. Es aprender a ser ¿qué? Siervos de Dios. Para eso tenemos que ser humildes, sencillos, humildes. Amén. Y aprender que el siervo tenemos que renunciar a nosotros mismos, despojarnos de todo ese egoísmo, de todo ese egocentrismo, de toda esa verdad, y empezar a servir a aquellos que los necesitados. Y recuérdense que Jesús no pudo contar con los doctores de la Biblia para decirte, los doctores de la ley eran los doctores de la Biblia, ¿verdad? Él tuvo que buscar que hoy en día hay veces que Dios tiene que buscar gente de afuera, porque a veces no puede contar con muchos cristianos. Hermano, la gran comisión que Dios dio a sus pueblos es salir, ir y predicar el Evangelio, ir a ser discípulos allá afuera a todas las naciones, ir a alcanzar esas almas. Lo mismo que hicieron contigo un día. Pero para salir, tú tienes que invertir tiempo, a veces dinero, recursos, ¿verdad? Tienes que invertir. Deja de invertir tanto en ti mismo, si es que quieres ser siervo de Dios. El siervo invierte en los demás. Jesús no invirtió en sí mismo. Piensen ustedes que invirtió todo en nosotros, hasta la muerte que tuvo en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Por eso, Él decía, niegues a sí mismo, tome su cruz y síganme. Así que pronto vamos a poder expresar ese gran ministerio. Y esta es la grandeza del ministerio. La grandeza del servicio es servir. Amén. Es trabajar para quién. El cristianismo es trabajar para los demás, no para ti. Trabajar para qué? Para los demás. Eso se llama evangelio y cristianismo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra y por la claridad, Señor, que tú nos muestras, Señor, en esta enseñanza, Señor. Permite, Padre, que podamos ser humildes, Señor. Y así como las familias funcionan nosotros, que siempre estamos buscando cómo bendecir a mi familia, el cristiano siempre está buscando cómo bendecir a los demás, Señor. Día a día siempre queremos bendecir a alguien, compartir, regalar, acompañar, ayudar a los demás, Señor. Permite que podamos hacer como ese samaritano, que pudo invertir en ese herido, Señor, cosa que no hicieron los religiosos. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por este tiempo tan precioso que tú nos has regalado. En nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, Señor.